En RR Noticias, la voz de Héctor Castillo. Mi estimado Héctor Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Edgar, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo andas? Bendito seas, muy bien. Se te ve muy bien y muy alegre, fíjate. Hombre, pues a ver, ya ves cómo me ponen estos muchachos siempre con sus ocurrencias. Sí, ¿verdad que sí? Mi estimado Héctor, ¿cómo crear una buena impresión y lograr una conversación exitosa? El tema que traemos el día de hoy. Creo que es muy importante que entendamos que la palabra huella, Edgar, Ajá. pues sí, precisamente se trata no nada más de esta parte de nuestros dedos, las huellas digitales, sino también es como cuando pisas La marca. Cuando pisas la arena, así es, y dejas una marca. Bueno, pues, ¿qué tan importante sería para ti, amigo y amiga, que te saludo con gran cariño y con gran estima esta tarde? ¿Qué tan importante sería para ti dejar tu mano en un lugar y que permaneciera por años? Bueno, pues es exactamente igual lo que puedes hacer a través de una conversación, pero hay algunos tips que podemos ofrecerte para que siempre des una extraordinaria impresión en una plática, especialmente cuando se trata de un encuentro por primera vez con alguien que te importa o con alguien que tú realmente te interesa quedar bien. Entonces, bueno, pues a todos nuestros amigos que nos escuchan, ahí les van algunos tips. El primero de ellos, yo te diría: alienta a la persona con la que estés hablando a hablar de sí misma contigo. Es decir, dile, oye, a ver, cuéntame algo de ti. Cuéntame cómo estás, quién eres. Cuéntame algo, lo que tú quieras. Fíjate, Edgar, que Diana Tamir es una neurocientífica de la Universidad de Harvard, condujo un experimento padrísimo en el que con un equipo de resonancia magnética midió el cerebro de las personas mientras hablaban de ellas mismas. Sí. Y se dio cuenta que justo se encendían las zonas del cerebro exactamente las mismas que cuando nosotros comemos una comida deliciosa o cuando recibimos dinero. Sí. Las mismas zonas se encendían, las zonas de placer, cuando la gente habla de sí misma. Entonces, ¿El ego? No, porque no necesariamente tienes que estar aventándote todas las flores. Simplemente el simple hecho como tú comentabas hace un mes exactamente, que estabas platicando de lo emocionante que era para ti cantar en el Palenque, etcétera, Ajá. etcétera. Eso te emocionaba, yo te veía el brillo en los ojos, y si hubiéramos sacado una resonancia magnética de tu cerebro, pues hubiéramos visto las mismas zonas prendidas que aquellas cuando tú comes delicioso o cuando tú ingresas una buena dinero, ¿no? noticia. Claro, o dinero. Entonces, que de alguna manera siempre el dinero es una buena noticia, excepto Claro. cuando lo debes al fisco, ¿no? Pero O a cualquier persona. o a cualquier persona. Pero la realidad es esa, amigo, amiga, alienta a la persona, es decir, estimula que en tu conversación le permitas hablar de sí misma o de él mismo, y que en alguna forma tú realmente le prestes atención a las cosas que la persona te platica. Un segundo tip para tener una conversación exitosa y crear una buena impresión en los demás es ofrecer una retroalimentación, es decir, hacer preguntas. Lo que tú puedes hacer por los demás es, tú consideras, por ejemplo, que esto que me platicaste es lo más importante para ti en tu vida, o crees tú, por ejemplo, que esto que me estás comentando se pudo haber resuelto en alguna otra manera, o cuál es la virtud que tú aprendiste en esta situación. A mí me interesa mucho lo que me platicaste sobre este hecho, y yo te preguntaría, bueno, ¿qué aprendiste tú? O sea, me gustaría saber qué parte de esta lección. Que te vean interesado en los temas. Además de que te vean, que realmente lo estés, Sí. y que le hagas preguntas. Cuando las personas responden preguntas, crecen ellas mismas. Entonces, las dejas bien con ellas mismas. Es decir, mira, yo aprendí, Edgar, en esta lección tal y cual cosa. Entonces, al momento de estártelo diciendo, yo que me siento realmente empoderado y digo, oye, de veras, yo aprendí esto, qué padre, ¿no? O sea, soy una gran persona, o soy un buen individuo, o mira, yo ayudé a tal persona por esto y por esto otro. Ok. Entonces sí, hacerle las preguntas. Es importante ofrecer retroalimentación haciendo preguntas. Un tercer consejo, ¿sabes qué? Increíblemente, pide una opinión o pide un consejo. Especialmente cuando tú no conoces a alguien, Edgar, y ya estás frente a esta personalidad, vamos a decir, la persona que tú quieras, Sí, claro. o a quien imagines, y ya lograste hacer que hable de él o de ella, ya lograste hacerle un par de preguntas, entonces a lo mejor le podrías decir, oye, así como yo te conozco y como te estoy viendo, ¿tú qué me dirías a mí si yo estuviera en esta situación, por ejemplo? Eso es pedir un consejo. Entonces, resulta que cuando una persona le piden un consejo,
contigo, la verdad es que ejerce una enorme influencia de autoridad en la persona a la que le estás preguntando y se hace sentir muy bien, se hace sentir empoderada y eso va a crear una mayor confianza contigo. Cuando tú le dices, oiga, le podría pedir un consejo a un secretario de Estado. Oiga, señor secretario o de municipio, quiero que nos dé un consejo. ¿Usted qué le podría recomendar a tal? Entonces, el secretario o la persona con la que estés hablando, Edgar, vas a darte cuenta que en el momento hasta cambia su actitud física y dice, yo les recomendaría a mis amigos, a mis amigas que hicieran eso. Me lo preguntan porque sé y porque soy importante, ¿no? Así es. Y eso hace que de alguna manera él se sienta más empoderado en la plática contigo. Un cuarto tip que te quiero ofrecer, se llama la técnica de 2 preguntas, ¿no? Entonces, en alguna forma le vas a preguntar a la persona qué es lo positivo en su vida. Esa es una de las preguntas más poderosas. Oye, de tu vida así como yo te veo y siempre dando noticias a veces muy malas, a veces muy dolorosas, ¿qué es lo positivo? ¿Qué ves tú en tu vida que sea así, que sea la luz en tu camino? Que es algo de aquí, se me olviden. Claro, exactamente. Y a lo mejor me puedes decir, pues el canto, mi familia, mi pareja, o sea, hay muchas razones, pero el que tú me las digas hace que tú te ubiques en cosas positivas de ti. Porque el siguiente tip es que te ubiques en cosas positivas de mí. Entonces, en alguna forma también un siguiente consejo sería decirle, siempre que hables de alguien, habla positivamente. Nunca hables mal de alguien negativamente. Fíjate, o si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no lo digas. Pero si estás en este diálogo y tú quieres dar una buena impresión, lo mejor es que siempre digas las cosas positivas de alguien. Así sea la persona a la que todo mundo ha criticado, tú da una idea positiva. O sea, por ejemplo, si fuéramos a hablar de una pariente aquí muy cercana, el Bester Gordillo, no es cierto. Si fuéramos a hablar de el Bester y todo el mundo le está tirando y a mí yo quiero causar una buena impresión, el hablar mal de ella va a registrar en la mente de quien me esté escuchando esos términos que yo estoy usando para aplicarlos en mí, no en ella. Entonces se va a quedar como que soy una persona determinada de acuerdo a lo que yo haya dicho de esa persona, del Bester en este caso como ejemplo. Entonces quizá no tengo muchas cosas buenas que decir, pero puedo decir que fue líder durante mucho tiempo y que no ha de haber sido fácil mantenerse en esa posición durante tantos años. Y lidiar contra tantos hombres tan poderosos. Así es, entonces de alguna manera ya es algo positivo. Claro. No voy a decir más, pero voy a decir algo positivo. Que yo... Y perdón que lo cite ahorita y lo traiga a colación. En alguna ocasión vi una entrevista que le hizo Adela Micha en un programa que tiene los jueves, precisamente, en Cadena Nacional. Sí. Y de verdad que mi impresión con el Bester Gordillo era pero fatal, yo creo que lo peor. Y aprendes a ver, a rescatar cosas positivas como esa. ¿Con qué tantas personas tuviste que luchar para poder ser quien eres? ¿Qué tanto tuviste que hacer? ¿O por qué tanto tuviste que pasar y tuviste que sufrir para ganarte el respeto de tantos hombres, porque empezaste en un momento en el que nadie creía en la mujer? Así es. Y cuestiones que ves positivas, obviamente después a lo mejor trae una cola enorme que le pisen, pero que también aprendas a rescatar las cosas. Yo creo que cometió errores graves, sí, y los está pagando. Sí. Pero eso no le quita que tenga virtudes. Por supuesto. Ahorita porque toqué este tema, pero en general de cualquier persona, amigo y amiga, cuando vayas a hablar, habla bien. Porque independientemente de que puedas tener o no la razón, que finalmente no importa, te voy a decir, la gente que te esté escuchando hablar mal de alguien se queda con la idea de los adjetivos que tú usaste de esa persona como si fueran tuyos. Entonces, si tú dijiste es miserable, es un cuate odioso, es malhumorado, yo registro en mi mente eso y cuando yo me acuerde de ti voy a pensar en un ser miserable o en un ser malhumorado o en un ser específico. Entonces siempre procura hablar muy bien, siempre procura decir cosas positivas de la gente. Y bueno, el último consejo, que sería el número 6, repite las 3 últimas palabras. Esto se llama retroalimentación. Y bueno, lo puedes hacer de una manera súper bien hecho para lograr algo que se llama rapport, que básicamente es imitar la conducta de quien te lo dice. Entonces yo te estoy diciendo, esto es increíblemente efectivo, y entonces tú me contestas, ¿increíblemente efectivo? O sea, estás tomando lo que yo estoy diciendo y me lo estás retroalimentando, pero con la misma intencionalidad con la que yo lo dije. Imagínate, amigo y amiga, si tienes hijos, esto te va a fascinar. El niño llega y te dice, mamá, saqué 10 en matemáticas. ¿10 en matemáticas? Pero con mi intención. Y no decirle, 10 en matemáticas. O decirle, nada más 10, ¿no era de 100?
O sea, ese tipo de cosas. Hay que retroalimentar a la persona con la misma intención con la que la persona nos está contando, es ser muy empáticos y bueno, obviamente en el proceso de coaching nosotros sabemos que esto se llama retrorastreo, el decir lo mismo, pero ahora con la intención de la persona que me lo está contando. Entonces, obviamente, si una persona me está hablando de algo muy triste o muy serio, pues yo le contesto en un tono muy triste y muy serio para ser empático con él. Claro. Entonces, son estos 6 detallitos, mi Edgar, alentar a las personas a que hablen de sí mismas, ofrecerle la retroalimentación haciéndole preguntas para que hablen, pedirle algún consejo o una opinión sobre algún tema, obviamente hacerle la pregunta de qué es positivo en su vida. Eso es algo importante, que es la cuarta. La quinta, obviamente, pues para mí, hablar siempre bien de los demás. Y la última, repetir siempre las 3 o las 2 últimas palabras que haya dicho nuestro interlocutor, como en tono de pregunta, de manera que yo te estoy diciendo, a ver, ¿me queda claro que lo que me estás dando a entender es esto? Y tú dices, exactamente, eso es lo que quiero. Okay. Entonces me siento escuchado y genero una actitud súper poderosa. Y en esto vas a poder crear una buena impresión y lograr una conversación exitosa. Sí, porque Y la gente va a acuérdate, decir, ¿sabes qué? El amigo que me presentaste tuyo me cayó muy bien, ¿eh? Es un Y además, cuate que me escuchó y bien padre. hay que acordarnos de algo, de lo único, señoras y señores, jóvenes, señoritas, los que me estén escuchando ahorita, tú que vas en tu coche, de lo único que no vamos a tener una segunda oportunidad es de la primera impresión. Claro, y por eso es tan importante dejar una marca Claro. buena y positiva, y por eso es tan importante siempre que nosotros, Edgar, como tú, estés de buen humor, siempre. Gracias, mi estimado Héctor Castillo. Muchas gracias ¿Cómo a te ti. sigo a través del Twitter? Estamos en Twitter en @Fábrica del Éxito. Agréguenos, amigos y amigas. La verdad es que nos daría mucho gusto tenerlos por ahí. Siempre estamos poniendo frases positivas para impulsar nuestras mañanas. Yo no soy de los que manda 400, nada más uno al día. Entonces, @Fábrica del Éxito. Ahí estamos también en fabricadelexito.com. Te agradezco mucho, mi estimado Héctor. Al contrario, Edgar, un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Muy buena tarde, las 2 de la tarde.